Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa el analista venezolano Pedro Burelli. Gracias por estar aquí. ¿Estás? El jefe de la oficina de Notimex, el corresponsal José López Zamorano. Bienvenido de nuevo a esta mesa. Gracias. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por estar en Club de Prensa. Y empezamos con noticias de Colombia. El jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunció ayer y ordenó a sus filas empezar el cese al fuego definitivo a partir de la medianoche de anoche. Esto significaría que Colombia amanecería hoy por primer día en más de 50 años sin conflicto armado, después de que el presidente Juan Manuel Santos anunció a las Fuerzas Armadas también el cese al fuego definitivo el pasado jueves. Esto es sin duda una buena noticia para Colombia, una noticia que se fortalecerá y será una mejor noticia el día que las FARC entreguen sus armas, entreguen el dinero obtenido ilícitamente y también las rutas del narcotráfico que parecen estar en su poder. Pero para un comentario breve, Pedro Burelli, ¿esto es un paso más también hacia el Premio Nobel de Juan Manuel Santos? Mira, es un paso más y creo que la forma que se está publicitando tiene que ver bastante ya con la campaña para el plebiscito, que obviamente el Premio Nobel y todo lo que viene para el futuro va a depender de un voto donde yo creo que no hay ninguna expectativa que el gobierno lo pierda, pero también es importante saber cómo lo gana. Yo creo que es bastante más importante saber si esto es una paz en la que los colombianos creen o una paz que se inventaron dos grupos con muchísimo escepticismo. No es la primera vez que hay un cese al fuego. Obviamente vamos a ver, como te digo, mucho alarde a este. No creo que se va a romper y no le interesa a ninguna de las dos partes en la negociación que se rompa de aquí a la fecha del plebiscito, el 2 de octubre. Y yo creo que por eso hay que asumir que vamos bien. Esto era de esperarse, o sea, que no hubiera un cese al fuego después de los anuncios que ha habido, que se llegó a un acuerdo, sería un absurdo. Pero sobrevender esto, tratando de que esto arrope la voluntad de los colombianos, que son los que al final van a tener la última voz, yo creo que también debemos ser todos prudentes y moderados, y yo creo que la paz realmente de Colombia va a llegar cuando los ciudadanos la quieran, la entiendan, la abrazan y la vivan. Sí, yo creo que era un paso necesario, histórico, después de tantas décadas de sufrimiento, 220,000 muertos, decenas de miles de desplazados. Es a veces singular, ¿no? Cuando escuchas hablar del acuerdo de paz y cuando hablas con colombianos, el nivel de escepticismo que hay de muchos colombianos en el sentido de que estos acuerdos no incluyen, por ejemplo, penas carcelarias evidentes para personas que están en los liderazgos, que cometieron algunas atrocidades propias de este tipo de conflictos civiles. También el hecho de que muchos puedan reincorporarse plenamente a la vida política y social sin ningún tipo de sanción, ¿no? Pero creo que más importante que la paz, y es un paso obviamente que tenía que ocurrir, es el sentido de reconciliación nacional que tiene que acompañar todo este proceso. Hay muchas personas que han quedado lastimadas, hay muchas víctimas, los desplazados no han podido regresar todavía a sus lugares de origen, y queda también el tema tan importante que es el desarrollo rural, ¿no? Lo que de alguna manera prolongó tanto este conflicto en algún punto fue justamente el tema de la repartición de las tierras. ¿De dónde va a venir todos estos recursos que se requieren para reimpulsar al campo colombiano, para reinsertar a las personas a una vida productiva, para dar un desarrollo sustentable, que será finalmente lo que haga que este acuerdo funcione o no funcione, más allá que le den o no el premio de paz al presidente? Lo más importante es que sea un pilar de desarrollo económico fundamental para el pueblo colombiano. Dori Toribio. Más importante que el premio Nobel, efectivamente, es el final del sufrimiento del pueblo colombiano, y eso es lo que a mí me venía a la mente al leer la noticia ya, aunque sea una pura formalidad que entre en vigor el cese al fuego, pero es cuando oficialmente llega la paz después de 52 años de guerra en Colombia. Ese momento es importante y conviene celebrar, pero a mí también me parece muy sano, como decía Pepe, mantener ese punto de escepticismo. Yo creo que es incluso necesario. Está bien celebrar y está bien que muchos millones de colombianos estén felices por el acuerdo, pero también es muy sano y muy importante mantener ese punto crítico y los ojos bien abiertos, porque no todo es perfecto y no todo va a ser perfecto, y sobre todo va a ser muy importante ahora el plebiscito en octubre. Decía Pedro que es importante ver cómo lo gana el gobierno, y no solo es importante ver cómo, sino por cuánto lo gana, claro, independientemente de lo que sea legal o no, o cuándo se dé por aprobado por el pueblo o no. Es importante ver por cuánto se gana, porque ahora esta es la parte fundamental, la voz de los colombianos, lo que tienen que decir sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y sigo con Dori, porque este fin de semana hubo noticias en España.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, firmó este fin de semana un acuerdo de investidura con Albert Rivera, el líder del partido de centro derecha Ciudadanos. Esto significaría que tras 2 elecciones y ante la amenaza de una tercera elección en el mes de diciembre, no se ha alcanzado la mayoría suficiente para gobernar. A través de este pacto tampoco se alcanza, pero es un paso más. Sumaría la alianza entre estos 2 partidos 170 escaños, se necesitan 176 para gobernar en mayoría. El siguiente paso ha sido una reunión que se celebró hace pocas horas con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, un poco más acorralado y presionado por este acuerdo para tratar de llegar a algún esquema en España que permita al país gobernar. Ya ha habido llamados de la prensa internacional, del New York Times, del Financial Times, para que España por fin logre después de varios meses formar gobierno. ¿Cuál es su mirada de estos acontecimientos? Bueno, la reunión parece que no ha ido muy bien esta mañana. El líder del Partido Socialista se niega a dar el apoyo a la investidura del presidente y, como decías, con esos 170 escaños, con ese acuerdo Partido Popular Ciudadanos, no es suficiente para investir al presidente. Así que sigue sobrevolando esa terrible nube de unas terceras elecciones que no son imposibles, que en este momento parecen posibles porque no está muy claro que Mariano Rajoy vaya a conseguir la investidura, y eso es lo terrible, porque esa es la única cosa en la que todo el mundo en España ahora está de acuerdo. Todos los políticos y todos los españoles, unas terceras elecciones son una muy mala idea para el país, porque el país está paralizado prácticamente ya desde hace un año. Fue en octubre de 2015 cuando Mariano Rajoy disolvió las Cortes para convocar las elecciones. Se trata de un año en un país que aún va arrastrando una crisis económica, que todavía no está en la fase consolidada de la recuperación, que hace solamente un mes se ha librado por esto de una multa de Bruselas por no cumplir los objetivos del déficit, y mientras tanto el gobierno está paralizado porque no se pueden tomar medidas serias ni contundentes cuando solamente hay un gobierno en funciones desde hace tantísimos meses. Y pese a que todo el mundo está de acuerdo en que unas terceras elecciones no solo son una malísima idea, sino que repetirían prácticamente el mismo resultado de las 2 elecciones anteriores, nadie cree que pudiera cambiar muchísimo. Parece que ese es el camino que está eligiendo ahora el Partido Socialista, y no solo el líder del Partido Socialista, sino sería toda la cúpula que es la que está tomando esta decisión, que a mi juicio es bastante irresponsable, y eso es lo que de alguna manera está marcando ahora mismo a España. Es como todos los ciudadanos estamos viendo, como toda la clase política, y aquí no hay excepción, toda la clase política y todos los líderes actuales no están siendo responsables y no están siendo capaces de dejar a un lado sus problemas que son casi personales, sus visiones personales, no son capaces de poner sobre la mesa una visión de Estado y lo que es mejor para España en este momento. Pedro Aurelio estuvo hace poco tiempo en España. ¿Comparte la visión de Dori Toribio? Sí, yo creo que una de las cosas que vamos a ver en las próximas horas es que si uno es el fiel final de la balanza, si lo que uno hace va a cambiar si hay o no elecciones, y si esas elecciones que nadie las quiere el 25 de diciembre, por 1000 razones, aparte que es el 25 de diciembre, yo si fuera, en la parte de que creo que el debate en España es profundo, la gente discute, la gente sabe, yo creo que hay un consenso general de no ir a una tercera elección. La expectativa que yo tengo es que justo antes de la investidura, sabiendo lo que hay, habrá un acuerdo. Yo creo que sería suicida, y yo creo que la demostración y el susto que pasó el Partido Socialista en la segunda elección, en la que se pensó que podía pasar a ser la tercera fuerza, y lo que hizo fue consolidarse más Rajoy. Yo creo que sería bastante fácil que el Partido Socialista sea el responsable de ir a una tercera elección. Pero, ¿por qué tienes que ceder hasta el último minuto? Si estás llevando el país al borde y depende de tu opinión, trata de ver qué puedes conseguir hasta el último minuto posible, hasta el momento en que empiece la sesión de investidura. Mi perspectiva es que sí va a haber gobierno, que el PSOE sí se va a abstener y que el PSOE va a poder demostrar algún logro adicional más allá de los acuerdos que se firmaron, y esa es la forma que ellos salen de alguna forma medio ganadores de una situación en la que posiblemente van a ser los perdedores, y seguramente saben ellos que van a ser los perdedores si no se consolida ya un gobierno en España. Pepe. Bueno, después de haber estado 3 semanas en México, relativamente desconectado de lo que pasa en la así llamada madre patria, yo coincido con lo que está diciendo Dori. No se ven en las declaraciones recientes, ¿no?, del liderazgo del Partido Socialista
ningún ánimo constructivo, por lo menos de lo que veo. Supuestamente de los 150 compromisos que firmaron el Partido Popular y Ciudadanos, 100 fueron propuestas que habían consensado Ciudadanos con el Partido Socialista. Y cuando ves las reacciones a este nuevo pacto y la posibilidad de que de alguna manera validen esta nueva alianza, las respuestas del Partido Socialista son muy vagas, son genéricas, parece que hay una apuesta más bien al fracaso y no necesariamente que haya un resultado positivo. Si la teoría de Pedro es correcta y ojalá eso sea simplemente un suspense que va a llegar, ¿no?, climático a un momento dado en el cual apoyen, sería muy bueno. Yo creo que lo peor que puede pasar a España es crear la percepción de que el sin gobierno es la normalidad democrática, ¿no?, contemporánea del país y que por lo tanto es posible transitar en piloto automático con esta democracia sin tomar decisiones significativas que tienen que ver con la economía, con la deuda, el déficit, etcétera. Entonces, ojalá se llegue a buen puerto. Pasamos a noticias de Venezuela, nuevamente con Pedro. Otro fin de semana muy turbulento, la crisis política se calienta cada vez más en su país. Se espera una marcha opositora el 1 de septiembre en Caracas y eso parece haber realmente calentado los ánimos. Ha habido, aparte de la escasez, aparte de las amenazas de la semana pasada del presidente Nicolás Maduro de despedir los funcionarios que hubieran firmado el referendo revocatoria, ha habido una detención del líder opositor Daniel Ceballos, que estaba en casa por cárcel. Ha habido amenazas de trasladar a otros presos políticos a prisión desde sus casas y aparte de eso hay acusaciones por parte de una opositora ecuatoriana de que fue retenida por parte del gobierno en las últimas horas. ¿A dónde va a parar la situación en Venezuela? La situación en Venezuela es la crónica de una crisis anunciada que terminará muy mal. Nosotros no estamos enfrentados en Venezuela, cuando hacemos un análisis, a un gobierno formado por políticos que son impopulares, que pudieran en algún momento perder el poder y reagruparse para volver. Lo que es una evidencia es que la cúpula directiva del gobierno de Venezuela están envueltos en actividades criminales que hacen la salida, la pérdida del poder muy costosa. Por lo tanto, estamos jugados en una situación de un país que no los quiere y un gobierno que no se puede ir. Esto no va a ir bien, aquí no hay lugar para negociación. Acabamos de pasar 3 meses con otro español socialista terco, que es el expresidente Rodríguez Zapatero, que no entendió nada, que se metió a dialogar, que no logró sentar las partes, que nunca logró convencer a la gente de que había por parte del gobierno, que es el que tiene que cambiar. La oposición no tiene que cambiar, la oposición está ejerciendo derechos constitucionales, el gobierno está obstruyendo esos derechos constitucionales. Entonces, si tú trancas todas las salidas, que es lo que ocurrió, si no hay diálogo, pues el diálogo murió. La calle es la única salida. Entonces vamos hacia un evento de calle convocado desde hace tiempo, que es el 1 de septiembre. Ese evento de calle está convocado como pacífico, como una muestra legítima, constitucional. Es decir, lo único que le queda a la gente es salir a protestar, pero el gobierno se está pertrechando y está tratando de intimidar y llevar esto a un punto de tensión. Ahora, ya hemos tenido en otros momentos grandes que esto termina en violencia. Pero violencia a quien le interesa la violencia, que es al gobierno. El gobierno quiere victimizarse, el gobierno quiere justificar el uso de todo el poder de fuego que tiene. Y el riesgo que uno ve es que simplemente ya no hay una salida. Recientemente el gobierno americano anunció, se supo que tenía unas acusaciones contra un general muy importante y la respuesta inmediata del gobierno de Nicolás Maduro es nombrarlo ministro de Interior y Justicia. Es decir, es la consolidación de un narcoestado. Y eso es peligrosísimo, porque lo que nunca se sabe es cuál es la reacción de un narcoestado cuando se da cuenta que la mayoría quiere que se vaya. Eso no ha existido. O sea, sabemos la reacción de los narcos cuando el Estado lucha contra ellos, lo que no sabemos qué pasa cuando un narcoestado se enfrenta a toda una población. Dori, en 30 segundos, ¿ha servido para algo toda esta mediación internacional, incluyéndole al expresidente Rodríguez Zapatero? Obviamente no, ni siquiera sabemos en qué quedó la mediación de Rodríguez Zapatero, hay mucho silencio ahí, ha habido muchas cosas sin explicar. Obviamente estas mediaciones internacionales hay que hacerlas con mucho cuidado y con mucha responsabilidad y no siempre ocurre así. A veces son muchas más las ganas, las ansias de protagonismo de los expresidentes, y aquí meto a todos en el mismo saco, que una solución real y efectiva sobre el terreno. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa con noticias tristes desde México. La muerte del cantante Juan Gabriel, un ícono de América Latina y de toda la música en español. Alberto Aguilar Valadez se llamaba.
murió el domingo de un infarto en Santa Mónica, donde estaba precisamente dando un concierto. Él ha sido, por lo menos en mi generación, un gran símbolo de la cultura popular mexicana, se ha trasladado también a Colombia y a otros países. Se me enteré esta mañana, 1.500 canciones tiene él a su haber. Las más conocidas, obviamente, Se me olvidó otra vez y Hasta que te conocí. ¿Cómo reciben en México esta noticia tan triste? Con profundo pesar, y yo creo, como bien lo sugeriste, no solo en México, yo creo que, y no solamente en América Latina, en el mundo hispanoparlante y probablemente a nivel internacional, logró vender más de 100 millones de discos, ¿no? Sus canciones se escuchan en todos lados. Yo creo que rebasan generaciones. Nuestra generación sí creció con las canciones de Juan Gabriel, pero muchas otras también. Tú puedes ir a una fiesta actual en México, y de hecho tuve oportunidad de estar en una hace una semana, y la música de Juan Gabriel es infaltable. Eso iba a preguntar, si la generación más joven todavía oye a Juan Gabriel y todavía oye la música y las canciones de los grandes compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara. Creo que hay una pasión por la nostalgia en nuestros países que sigue viva y fresca. En este caso, más que nunca, yo creo que es muy cierta esta frase de que cuando una gran estrella fallece, sigue con nosotros, ¿no? Yo creo que la música de Juan Gabriel ha sido capaz de penetrar el espíritu humano, ¿no? A mí todavía me resulta complicado no escuchar alguna de sus canciones, especialmente uno de sus mayores hits, que fue Amor Eterno, un himno al amor maternal, ¿no? Y no quebrarte de la voz, ¿no? Por la profundidad de sus letras, la sensibilidad de la persona, y eso se está quedando reflejado en estas expresiones espontáneas de duelo. Ayer mismo en la Estrella de Hollywood la gente llegó a colmar su estrella, que fue inducido allí en 2012, con flores, con veladoras, con imágenes, con mensajes de despedida muy emotivos, ¿no? El mundo artístico está en duelo, el país está en duelo. El presidente Peña Nieto emitió un mensaje póstumo. Se espera que haya homenajes grandes en Bellas Artes, la máxima expresión artística de México. Yo creo que esta es una pérdida tremenda, ¿no? Ahora sabemos que padecía ciertas afecciones físicas, ¿no? Murió de un infarto y parece que tenía ya varios años con problemas cardiovasculares, también tenía problemas de hinchazón en las piernas, y a pesar de eso, quienes lo vieron este viernes pasado justamente en Santa Mónica, en lo que habría de ser su último concierto, hablan de esta energía, de este espíritu, de esta capacidad que tenía como showman inigualable, incomparable a nivel internacional. Se le comparó con David Bowie, con Tom Jones, con las grandes luminarias del mundo. Yo creo que era eso y mucho más. Era una persona muy sensible que supo trascender la cultura tradicional mexicana con la música moderna, llegar a las nuevas generaciones. Realmente una gran pérdida para México y para el mundo. Pero Aureli, brevemente. Mira, yo creo que cuando se muere una figura que más o menos nos une a los latinoamericanos, en el sentido que sí hay una Latinoamérica. Muchas veces uno tiene dudas y lo único que tenemos en común es que hablamos, la mayoría hablamos castellano, tenemos una historia común, pero muchas de las cosas ya nos separan. Los países han tomado caminos distintos, tenemos culturas muy distintas. Estas figuras que como que copan todos los espacios, la verdad que son importantes, porque todos nos sentimos, sabemos que es mexicano, pero nos sentimos que era muy nuestro y la gente lo vive mucho. Yo siempre decía que para mí oír a Juan Gabriel era como si fuera una telenovela cortica. Cada canción era una telenovela con toda la emoción de una telenovela, pero muy corta. Yo creo que siempre se entendían las letras. La historia no era nunca repetitiva, era toda una historia que tenía su traza, unos cuentos muy bien contados, muy bien escritos, y su voz obviamente se entendía tan claramente que yo creo que uno, o sea, no tenía que poner ninguna atención, te entraba por los poros, yo creo que las letras de sus canciones. Así que obviamente una gran pérdida para la gente que lo seguía y para México, que obviamente vive mucho sus expresiones culturales y vive mucho alrededor de esa. Dori Toribio, en España no se oía tanto a Juan Gabriel como en América Latina. ¿Quién es el Juan Gabriel español? Uy, qué difícil. Después de además, ahora que es una leyenda, comparar así. No sé por qué a mí, leyendo toda la trayectoria esta mañana y ese último momento de su último concierto en Los Ángeles hace unos días, que al final se ha convertido en el último concierto de su vida y él no lo sabía, a mí me recordaba un poco a la trayectoria o al nivel que en España tiene Camilo VI. No sé si los puristas me matarán por esta comparación, pero sobre todo por ese mensaje que tenía siempre, que al final se ha convertido en sus últimas palabras, ese mensaje de que cada uno viva lo que es con libertad y que sienta lo que es como quiera, con absoluta libertad, por esa comparación. Hay grandes compositores españoles. Yo tengo que poner también en la lista a Joan Manuel Serrat. Sí, claro. A Joaquín Sabina, grandes letristas. Estilos diferentes. Con estilos diferentes. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan.
Regresamos a Club de Prensa y se nos acabó el tiempo. Aquí hubo un poco de canto en el corte. Ahora le damos la despedida y las gracias a Pedro Burelli, Pepe López Zamorano y Dori Toribio. Y a ustedes los esperamos mañana en este programa.